ocasión con la tercera de las conferencias que tenemos programadas para este curso. Gracias por acompañarnos una tarde más, a los que lo hacéis de manera presencial en este salón de actos y, por supuesto, a los que desde sus domicilios lo hacen a través de la plataforma Teams. Siguiendo la línea que nos marcamos cuando nació este proyecto divulgativo, que no es otro que el de abarcar un amplio abanico de temas relacionados con la ciencia, con la cultura, la historia, el arte o la economía, el tema que hoy nos ocupa está relacionado con la geografía turística, una ciencia que estudia y explica los procesos y las interacciones que producen la estructura espacial de los destinos turísticos. Hoy dedicamos este lunes de la UNED a un tema creemos que interesante, pues no solo nos ofrecerá un análisis del presente, de la realidad turística de nuestra ciudad, sino que, y esto es lo atractivo, promete tener una importante visión de futuro. Elda, situada en el corazón del medio Vinalopó, cuenta con un importante patrimonio material, histórico, artístico, cultural o industrial que la posiciona como un interesante enclave para el desarrollo del turismo cultural y económico. En el ámbito cultural, Elda destaca por su historia ligada a la industria del calzado, que además es reconocida internacionalmente por su calidad y diseño. Pero este importante legado industrial no solo define nuestra identidad, sino que también se presenta como un... Me acerco más. Sino que también se presenta como un atractivo único para un turismo interesado en experiencias diferenciadoras. Por otro lado, el patrimonio histórico de nuestra ciudad aporta un valor añadido con emblemas como el Castillo-Palacio, con su fascinante historia, a lo que podemos sumar eventos culturales, rutas temáticas variadas, por lo que el atractivo turístico de Elda se amplifica, creando una oferta capaz de atraer un número importante de visitantes. No cabe duda que el desarrollo turístico de Elda tendría importantes repercusiones económicas en sectores como la hostelería, el comercio y los servicios, que podrían experimentar un impulso directo, mientras que la creación de empleo fortalecería nuestro tejido social y empresarial, lo que podría traducirse en oportunidades concretas de crecimiento económico. Pues bien, para hablarnos de este tema, esta tarde nos acompaña la doctora en Geografía, además de diputada autonómica, Charo Navalón, a quien quiero agradecer personalmente no solo su disposición al aceptar la invitación para impartir esta conferencia, sino también por toda la ayuda prestada y la colaboración que siempre mostró para con la UNED mientras ocupó el cargo de directora de la sede de la Universidad de Alicante. Gracias de verdad por todo y de verdad para la UNED es un verdadero placer que puedas acompañarnos esta tarde. Pero para presentarnos a Charo Navalón y hablarnos de ella, se va a encargar también una buena amiga y compañera, Loli Soler, arqueóloga de profesión y eldense de devoción, que nos hablará de los logros, tanto personales como profesionales de la ponente. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, gracias, José Manuel, por invitarme a presentar a la protagonista de esta velada, porque de verdad que para mí es un enorme placer encontrarme en este salón de actos. Primero porque sé que, al igual que ustedes, voy a disfrutar escuchando la conferencia que hoy la ponente, Rosario Navalón García, va a realizar para esta nueva sesión de los lunes en la UNED, que lleva por título Elda, Ciudad de Turismo, Retos y Oportunidades. Y en segundo lugar, es un placer porque ser la encargada de presentar a una persona como Rosario Navalón, como Charo Navalón, como la conocerán muchos de ustedes, es todo un honor. Un honor que además comparto porque actualmente es compañera del Consejo de Redacción de la revista Alborada y de verdad que es un lujo tenerte allí entre nosotros. Tengo la suerte de conocerla ya desde hace algunos años y ojalá que la hubiera conocido antes, porque de verdad que ojalá te hubiera conocido antes, porque Charo es de esas personas que transmiten energía, que transmite pasión por lo que hace, por su trabajo,
Y además, una cosa muy importante, siempre intenta plantear soluciones o potenciales soluciones ante los retos, ante los problemas. Es, en definitiva, una mujer resolutiva y comprometida con su trabajo y con las personas. Y si a esto le añadimos su profesionalidad, avalada por su interesante y extenso currículum, del que a continuación les leeré una serie de datos, su manía de hacer las cosas bien, su capacidad de transmitir lo que cuenta y, sobre todo, su conocimiento de los temas que trata. Pues, ¿qué más le podemos pedir? Así que, antes de darle paso, decirles que Charo Navalón García actualmente es diputada en las Cortes Valencianas del Grupo Socialista, siendo portavoz de Medio Ambiente y Urbanismo, así como de Patrimonio Cultural. Desde 2001 es profesora titular de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Alicante, doctora en Geografía desde el año 1999, máster en Ordenación del Territorio por la misma universidad, así como diplomada en Profesorado de Educación General Básica en Ciencias Humanas. Desde la obtención del título de licenciada y de máster, se ha involucrado tanto en tareas de gestión, docencia, como en investigación. En gestión destacaremos, y muchos de ustedes la conocerán por esa faceta, que ha sido directora de la sede universitaria de ELDA, de la Universidad de Alicante, durante 7 años. También ha sido presidenta del Grupo de Turismo, Ocio y Recreación de la Asociación de Geógrafos Españoles. Directora del Secretariado de Extensión Universitaria de la Universidad de Alicante. Secretaria académica del Departamento de Análisis Geográfico Regional. Coordinadora de la Fundación Cabanilles de Altos Estudios Turísticos Alicante o jefa de estudios de la Escuela Oficial de Turismo de la Generalitat Valenciana. En su faceta investigadora, desarrolla su investigación en el Grupo Planificación y Gestión Sostenible del Turismo y en el seno del Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas de la Universidad de Alicante. Entre esas líneas de investigación, como hoy comprobarán, destaca el análisis del potencial de desarrollo turístico del patrimonio cultural y las estrategias para la activación turística de recursos y espacios de interés, así como en el sector de los profesionales en el guiado de turismo. Se centra también en el estudio de las relaciones intersectoriales del turismo con otras actividades tradicionales, la planificación y gestión del territorio turístico, la interpretación del patrimonio aplicada al guiado turístico, así como el análisis del paisaje como recurso y condicionante del desarrollo turístico. Ha participado también como investigadora titular en más de una docena de proyectos firmados como contratos de investigación o convenios con la Universidad de Alicante. Destacaremos, por ejemplo, la dirección del proyecto financiado por la Generalitat Valenciana, Potencial del Turismo Industrial en las comarcas del Vinalopó y la Folla de Castalla, Alicante. Así como, por ejemplo, también el análisis y diagnóstico de recursos existentes en la ciudad con potencial turístico para el Ayuntamiento de Elda. Es miembro del equipo investigador en proyectos financiados dentro del Plan Nacional I+D. En cuanto a su producción científica, estoy resumiendo, Charo. En cuanto a su producción científica, en los últimos 10 años ha sido editora de 3 libros, autora de 30 capítulos de libro y 10 artículos centrados principalmente en el análisis del territorio turístico, la dinamización del patrimonio cultural y natural, las dinámicas de planificación y gestión del turismo en áreas del potencial uso turístico y en espacios consolidados. Y como docente, pues desde el año 1994 ha desarrollado su labor en titulaciones relacionadas con el turismo de la Universidad de Alicante, siendo directora de 73 trabajos de fin de grado máster y ha dirigido varias tesis doctorales. Bueno, pues con toda esta trayectoria, imagínense su agenda y aún así ella hoy ha decidido estar aquí en Elda, en su ciudad, para hablarnos de esos retos y oportunidades que pueden hacer de Elda una ciudad de turismo. Muchas gracias, Charo. Cuando gustes. Muchas gracias. Vamos a disfrutar. Bueno, voy a intentar no alargarme demasiado para que al final se puedan plantear preguntas. Antes de empezar, quería dar las gracias a la UNED Elda
a su director, José Manuel Guardia, a Antonio Melgarejo, que son el alma mater de esta institución, que dinamiza la cultura del municipio. Obviamente también a los responsables del Museo del Calzado, que nos deja las dependencias, y, como no, al Ayuntamiento de Elda, que hace posible que UNED tenga esta actividad y que además promueve desde la financiación que exista una sede universitaria de la Universidad de Alicante y que existan otras asociaciones y entidades que permiten que haya una agenda cultural en este municipio que es bastante nutrida, aunque algunas personas no la conozcan. Me consta que los que están aquí son fieles seguidores de las actividades de UNED, porque reconozco sus caras y les agradezco sinceramente que hayan pensado que esta tarde es buena idea pasar una hora, un par de horas aquí hablando, escuchando hablar de turismo. Cuando José Manuel hace unos meses ya me planteó el participar, dije inmediatamente que sí, que me dijera de qué tema consideraba que resultaría interesante debatir, y planteó turismo porque me consta que hasta ahora no ha habido ninguna charla que directamente lo tratase. Y también le dije, pon el título, yo me adapto al enfoque, yo sirvo para todo. Le dije que me adaptaría al enfoque que deseaba y, bueno, pues el planteamiento fue ver cómo estamos en este momento, cuál es el análisis que se puede hacer y cuáles son los retos y las oportunidades que se abren de cara al futuro para el municipio de Elda. Aunque en el título aparece Ciudad de Turismo, creo que es más interesante hablar del municipio porque tampoco es muy grande, son 45 kilómetros cuadrados y se puede hacer, se pueden plantear acciones integradas. El planteamiento de la sesión he intentado que sea ordenado, que cumpla con, digamos, con un esquema más o menos científico, y sería a partir del contexto de partida, enfocar el análisis de la situación actual, los resultados de una investigación en la que baso lo que vamos a desarrollar a continuación, plantear los retos de futuro y luego abrir un turno de palabra. Sé que es complicado, pero voy a intentar saltarme muchas diapositivas. No se agobien, que habrá un momento en que las diapositivas pasarán con pocos segundos, porque lo que quiero es que vean que no se trata de una opinión de quien les habla, sino de que se sustenta en un análisis riguroso sobre los recursos de la ciudad. Un análisis que, como comentaré a continuación, o ya lo digo y no me repito, parte del análisis de los recursos con potencial de uso turístico del municipio de Elda, que se hizo por encargo del Ayuntamiento para incorporarse después a las estrategias de dinamización futura del turismo en la ciudad, y que se hizo además con la coautoría de una persona que nos acompaña esta tarde, que es Iván Oliver. Que fue un gusto colaborar con él, ya lo he hecho en varias ocasiones, y la verdad es que creo que es un trabajo que merece la pena y que no estaría de más que viera la luz en varios foros para que pudiera servir como sustento para otros debates. En el título de la charla se plantea: Elda es una ciudad de turismo, Elda es un destino turístico, y si han podido leer El Valle de los 2 últimos días, ya os adelanto, ya os voy a tutear, ya adelanto que hago spoiler, Elda no es un destino turístico, no se puede considerar una ciudad turística, a mi entender. Y en el Diccionario de Geografía del Turismo, en el que tuve la oportunidad de participar como coautora de la editorial Cátedra, se dice que destino turístico es un territorio singularizado receptor de flujos turísticos. Pero es muy importante esa palabra de singularizado, porque en los destinos turísticos se localizan recursos turísticos que generan actividad turística, que se ven acompañadas por una oferta de alojamiento turístico, otra oferta complementaria, así como infraestructuras y equipamientos que hacen posible la atención a visitantes. Además, para que sea destino turístico, debe disponerse esta ciudad, destino, de una imagen que se vincule al turismo a través de unos canales de comercialización que lo hacen reconocible y accesible por parte de la demanda. La demanda son las personas que van a un lugar atraídos por los elementos de ese entorno.
Miren, mirad, en diferentes estudios, por ejemplo, uno de la World Travel Monitor del año 22, se hacen balances de las tendencias generales del turismo a escala internacional. En este informe lo que se dice es cómo es el turismo actualmente y cuáles son las tendencias de futuro. Algunas de esas pautas dicen que las vacaciones ahora ya no son como las que hacíamos cuando éramos niños, que nos pasábamos un mes de vacaciones, o se pasaban quienes podían, un mes de vacaciones en Santa Pola o en la playa. Ahora las vacaciones son cada vez más cortas, más frecuentes. Se aprovechan los descansos de fin de semana, los puentes cortos, de 2 o 3 noches de duración. Eso ha hecho que el turismo ahora sea distinto al de hace 15 años, hace 20 años. Eso propicia que sí, puede haber viajes de larga distancia, pero se multiplican los viajes que hacemos a destinos, a lugares de proximidad, que podemos alcanzar con un trayecto de 1 hora y media, 2 horas, y que, puesto que están próximos, no nos da pereza ir aprovechando un fin de semana largo, un puente vacacional. También está ocurriendo que se hacen reservas turísticas cada vez con menos antelación, y eso es gracias al uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Piensen que hace apenas 15 años la mayoría de nosotros iba a una agencia de viajes para organizar sus vacaciones. Si yo tuviera más tiempo y pudiéramos hacer esto más interactivo, les preguntaría, ¿cuántos han ido de vacaciones a través de una agencia de viajes? Y cada vez es menos el número de personas que recurren a la intermediación, porque tenemos toda la información en Internet, porque tenemos la posibilidad de contratar apenas con 3 clics de botón de nuestro ratón. Cada vez es más frecuente que si se contrata a través de intermediación no se haga con paquetes combinados de todo. Eso se deja únicamente para las vacaciones para los viajes de larga distancia, cuando te vas al Caribe o a entornos poco controlados desde nuestro ordenador. En ese caso, para el Caribe o sudeste asiático sí se compra un paquete completo, pero la inmensa mayoría de las vacaciones lo que se hacen es contratando únicamente una parte, el viaje y a lo sumo el hotel, y ya está. Es decir, que esos paquetes combinados que eran el predominio anteriormente, ahora ya no son tal para la inmensa mayoría de los desplazamientos turísticos. Nos planteamos la mayoría de nosotros las vacaciones como una vivencia, como una experiencia. Buscamos, y estoy convencida que la mayoría de vosotros también, una conexión con la cultura local, con la naturaleza de los lugares, sentirse parte del lugar al que vamos a visitar. Y, por tanto, nos atraen también productos novedosos, algo distintos, incluso alojamientos no convencionales. Si yo le llego a decir a mi madre que me gustaría viajar y dormir en una cueva, me diría, tú estás loca, muchacha. ¿Cómo vas a dormir en una cueva? ¿Cómo vas a dormir en la copa de un árbol? ¿O cómo vas a creer que es interesante tirarte por un barranco? Bueno, pues todos sabemos que eso forma parte de la oferta turística actual. ¿Por qué? Porque incorpora vivencia, experiencia, una cultura de aproximación a los entornos que visitamos. La mayoría de nosotros también, cuando viajamos, buscamos con preocupación la seguridad. Seguridad sanitaria, seguridad civil, seguridad financiera. Estamos dispuestos a tener experiencias, pero no a correr riesgos. Pues todo eso es lo que está ocurriendo ahora en turismo, es la tendencia, acortamiento de las vacaciones, más experiencias, paquetes parciales, más independientes. Eso ofrece una enorme oportunidad para nuevos lugares que antes no podían permitirse apostar por el turismo porque no se insertaban dentro de un proceso de intermediación con grandes agencias de viajes que hacen paquetes combinados. Pequeños municipios que antes no podían alcanzar a una comercialización a través de agencias de viajes, ahora lo pueden hacer teniendo una buena página web, con una buena interfaz que sea cómoda y que sea atractiva a los usuarios. Por tanto,
Lo que antes se definía claramente como grandes destinos turísticos y los que no lo eran, esa frontera se ha diluido y ahora podemos decir que hay turismo en lugares insospechados y la inmensa mayoría de la demanda viaja a estos entornos distintos. Porque la mayoría de nosotros hemos cambiado también nuestra manera de hacer turismo. Los nuevos turistas, los turistas de ahora, somos impacientes en el sentido de que cuando decimos que vamos de vacaciones queremos hacer las vacaciones, queremos contratar de manera inmediata. Somos impacientes y si no encontramos la página web que descargue rápidamente, nos vamos a otra página web, ¿verdad? Buscamos esa inmediatez y esa facilidad. Somos experimentados, casi todos tenemos ya experiencias de viajes previos, por tanto, tenemos el conocimiento de la calidad, somos exigentes, sabemos cómo buscar nuestros viajes y cómo preferimos tener esas vacaciones. Somos independientes porque la mayoría de nosotros o bien hablamos idiomas, o bien conocemos a alguien que nos ayuda, o bien tenemos claro que no queremos viajar al extranjero, pero somos capaces de contratar fácilmente y no necesitamos de un tercero, de un intermediador que nos haga el trabajo y que cobre por ello. Somos exigentes porque, como decía antes, ya tenemos experiencia. Buscamos calidad de manera que no todo vale. Sobre esa cuestión volveré más adelante. Somos multimotivacionales. ¿Qué significa eso? Pues que queremos lugares que nos ofrezcan diversidad de productos, de oportunidades para tener experiencias que sean satisfactorias. Muchos de nosotros podemos buscar unas vacaciones en las que por la mañana estemos haciendo senderismo, comamos a lo mejor un bocadillo en cualquier sitio, pero por la tarde nos pongamos de traje, nos vayamos a un museo y por la noche acabamos yendo a un musical o teniendo una cena de lujo. ¿Verdad? Nos planteamos esas vacaciones con diversas motivaciones, por tanto, la diversidad es un factor que debemos tener en cuenta a la hora de plantear propuestas turísticas. Somos multiconsumo, es decir, podemos hacer unas vacaciones de naturaleza, de riesgo, podemos hacer unas vacaciones de cultura, podemos contratar un recorrido gastronómico o de catas de vino. Somos experienciales, buscamos aquello que nos conmueva, que nos llene de recuerdos la experiencia vacacional. Y de hecho, probablemente, como decía, si tuviera tiempo y os preguntara, ya no preguntamos dónde has ido de vacaciones, sino qué has hecho en vacaciones. ¿A que sí? Porque a lo mejor no hemos ido muy lejos. Hemos ido a la provincia de al lado, hemos ido a Cuenca, hemos ido a Valencia o hemos ido a Granada. Y la cuestión no es dónde, sino qué has hecho. ¿A qué has dedicado el tiempo? Y normalmente es ahí cuando nosotros planteamos el relato de qué es lo que realmente nos ha llenado en nuestras vacaciones. Hay otro aspecto y es que los turistas ahora somos turistas conectados. Siempre vamos con nuestro móvil, con nuestro iPhone, en el que hacemos la previa a la experiencia turística, la contratación, hacemos las fotografías, opinamos in situ, damos la valoración y cuando volvemos a casa compartimos y evaluamos. Somos también prescriptores turísticos, todo gracias a un teléfono que es un ordenador que llevamos todos en el bolsillo. Fijaros en esos aspectos porque eso es lo que creo que hay que trabajar y que se verá volcado en los retos de futuro que tiene Elda si quiere ser un destino turístico. Tiene que responder a personas que buscan información completa, rápida, que se pueda contratar con todos los datos online, de manera independiente, sin pasar por una agencia de viajes y casi sin ver a una persona que nos atienda detrás de un mostrador. Somos exigentes, por tanto, no nos vale cualquier cosa y si nos han ofrecido una ruta, deseamos que la ruta sea de calidad y que realmente cumpla nuestras expectativas. Somos multiconsumo, por tanto, los destinos tienen que responder a la necesidad de distintas experiencias en el mismo lugar y además tienen que estar accesibles, con buena wifi y con buena cobertura de red. Eso es lo que está pasando en general las tendencias globales del turismo, desde la oferta,
las tendencias globales desde la demanda, y estas cuestiones desde la oferta y desde la demanda ofrecen oportunidades para que haya, como decía antes, nuevos destinos y para que aparezcan nuevas propuestas desde la oferta. Eso hace que aparezcan destinos turísticos y productos turísticos, ahora hablaremos del concepto, en algunos lugares para los cuales el turismo es la principal actividad económica. Los destinos de sol y playa o destinos de naturaleza netos. Pero también pueden aparecer destinos en los que aparece la actividad como un complemento a la estructura económica industrial, por ejemplo, o de servicios de un lugar. Ese es el caso de del municipio de Elda. Elda, todos sabemos que es y ahora veremos datos, es un municipio que se dedica fundamentalmente al sector servicios desde el punto de vista del porcentaje de población activa dedicada, y también industrial. Estamos lejos de ser un destino turístico. Veamos estos tres conceptos que comentaba antes. Somos los turistas multimotivacionales, experienciales y conectados. Y en un estudio que se hizo recientemente para Thomson TUI, que es un gran operador internacional, se hizo un estudio, una encuesta a turistas en los aeropuertos. Y en esa encuesta lo que quedaba claro es que los turistas queremos participar. Era una encuesta hecha a turistas que iban a destinos de sol y playa, pero estos turistas decían, en un 28% de los casos, que querían también hacer actividades culturales, que prefieren los lugares que ofrezcan diversidad de posibilidades para la acción, que quieren interactuar, es decir, quieren participar. La autenticidad no es lo fundamental, es decir, no hace falta que la gastronomía del lugar esté hecha por las mujeres mayores, como se hacía habitualmente, sino que se busca un símil de la autenticidad, porque no se renuncia a la comodidad, a la accesibilidad, al confort climático, a los equipamientos y a los servicios. Sí, nos gusta probar la gastronomía tradicional, pero en determinado contexto. Sí, nos gusta conocer cómo se trabajaba antiguamente, pero sin necesidad de meternos dentro de una mina. O, si nos metemos en la mina, ha de darse en unas condiciones en las que se garantice la seguridad, el control, los servicios. Otro de los asuntos que salió en esa encuesta, en este estudio de la Thomson TUI, es que los turistas queremos crear recuerdos únicos, recuerdos que nos llenen la memoria y que nos permitan contar a nuestros conocidos qué bien lo hemos pasado, qué útil ha sido el dinero invertido en nuestras vacaciones. La satisfacción se encuentra a menudo en la posibilidad de tener acontecimientos singulares, algo que no esperamos, que sea espontáneo o aparentemente espontáneo. Y de hecho esa es una de las líneas que se trabaja en una disciplina que se llama interpretación del patrimonio y que trabaja, por ejemplo, la interpretación espontánea. Hacer ver que ocurren cosas extraordinarias cuando realmente lo que está ocurriendo es algo perfectamente planificado. Pongo un ejemplo. Un guía de naturaleza que conozco hace recorridos por la naturaleza en la serranía de Cádiz y habla de los animales que están allí, pero claro, los animales no están a mano. Y lo que hace es guardarse heces, así de claro, de los animales, y cuando va con el grupo dice, no os lo podéis imaginar, acabamos de encontrar la muestra de que aquí ha comido un búho porque se ve la caca del animal con los huesos de los ratones. Es interpretación espontánea y eso a la gente le parece maravilloso. Es decir, a veces te encuentras con un lugareño que parece que pasaba por allí, pero está perfectamente localizado y contratado por el guía que nos quiere ofrecer una experiencia singular. Y la conversación con esa persona nos llena, o el encontrar de manera sorpresiva algo que no esperábamos. Así que con todo eso tenemos que crear productos. Queremos participar, interactuar. Los destinos quieren ofrecer. Así que lo que tenemos que hacer es pensar que
hay que generar riqueza, como decía José Manuel en la presentación. Si la demanda quiere cosas singulares, si la oferta está dispuesto a proporcionarlas y si hay necesidad de ganar dinero para diversificar la economía local, pues lo que tenemos que hacer es crear esos nuevos lugares de atracción, esos nuevos elementos que puedan generar desplazamientos turísticos. ¿Para qué? Pues tan sencillo. Uy, qué desordenado está esto. Pues porque eso puede permitir diversificar la economía local. En el caso de Elda, que vivimos de la industria o del sector servicios, el incorporar propuestas de actividad turística puede generar puestos de trabajo y puede fijar también a la población joven que está yéndose de Elda, igual que se está yendo de Villena y de muchas otras ciudades medias y municipios pequeños. ¿Para qué trabajar creando esos productos experienciales innovadores? Pues para responder a las necesidades de la demanda. A lo mejor lo que ofrecemos no responde a lo que nos gustaría recibir y a lo que le gusta recibir a las personas que quisieran venir. Si trabajamos de esa manera en turismo, también respaldamos la identidad del destino. Si trabajamos con lo propio, eso es diferenciador. Eso no se puede copiar. Si ponemos un campo de golf en Elda, puede haber un campo de golf en el municipio de al lado que además tiene más terreno. Eso no nos diferencia. Si planteamos un hotel boutique en Elda, puede haber 3 municipios alrededor que creen el mismo hotel boutique. Ahora bien, si trabajamos con los elementos del patrimonio local, que son eldenses, y además elegimos los que son singularmente identificativos de la cultura del lugar, eso no se puede repetir. Eso es una acción diferenciadora, que es lo que necesitamos realmente para ser interesantes y atractivos a una demanda turística que puede venir de cerca o de lejos. Queremos crear un vínculo entre el turista con la población local. Eso es lo que busca la demanda. Tenemos que hacerlo a través de propuestas de calidad, propuestas que respondan desde la diversidad, desde la singularidad, creando recuerdos únicos. Queremos que sea esa nueva propuesta turística un estímulo para la localidad, para que genere una dinámica positiva de fijación de población e incluso de crecimiento y de atracción de talento. Queremos con todo eso innovar en las experiencias turísticas y situarnos en el mapa del turismo en la Comunidad Valenciana y en España. Y además queremos, cuando trabajamos de esa manera, evitar los impactos negativos en el patrimonio que es visitado por las personas. Queremos evitar la reproducción en serie de productos que hay en otros lugares. No queremos copiar, queremos ser originales. ¿Para quién? Pues realmente para todos. Para los turistas que puedan venir aquí atraídos por un turismo interesante, por un turismo dinámico, activo, atractivo, generando satisfacción para que además estas personas dejen dinero. Queremos trabajar en turismo para que los anfitriones, la población eldense, pueda tener una salida, una nueva salida para crear trabajo, para fijar a los jóvenes, para mostrar las habilidades y los talentos del municipio. Elda es una ciudad, es un municipio creativo, innovador y también a través del turismo se puede dar a conocer. Este tipo de turismo también es interesante para las pequeñas y medianas empresas porque si se incorpora, y en nuestro caso es más que viable, recomendable, si se incorporan los elementos vinculados a la industria y al patrimonio industrial, podemos crear un vínculo entre el turismo con las empresas, con los productos, para que resulten además atractivos y para que se genere un vínculo entre el turista con el producto, con el lugar y además se genere fidelización y adhesión. Que cuando vean un zapato de Elda digan, quiero ese zapato de Elda porque sé cómo se hace el zapato de Elda, porque sé que es garantía de calidad, porque conozco el Museo del Calzado, conozco las fábricas de Elda. Por tanto, también desde el turismo se puede trabajar para las industrias de todo tipo. Y además es bueno pues para el Elda, institucionalmente hablando, para la administración local, para el ayuntamiento, porque permite diferenciarse dentro del entorno y es con ello capaz de adquirir
o ganar interés para la inversión, atraer visitantes de otros lugares y consolidarse de manera competitiva. ¿Cómo podemos hacer eso en Elda? ¿Hay recursos? Sí, hay recursos. Hasta ahora se trabajaba fundamentalmente con los recursos tangibles, es decir, lo que se puede pisar, lo que se puede tocar, lo que se puede, digamos, comprobar desde el punto de vista físico. Patrimonio construido, los museos, los monumentos, las playas, quien las tiene, las montañas, pero pensemos en este turista que somos nosotros, esas tendencias que buscan otras cosas, y lo que se ve es que funcionan mejor los lugares, los destinos, que apuestan no solo por los recursos materiales, sino también por los recursos intangibles, por la combinación de los dos, para generar una imagen diferenciada. Elda es distinto a Petrer, es distinto de Almansa, para generar una identidad que genere, como decía antes, fidelidad y adhesión, una cierta complicidad. Se busca también, los turistas buscamos más el conectarnos con los estilos de vida, con la atmósfera, entender el lugar, las narrativas, más allá de una fachada de un edificio, qué pasa dentro del edificio, qué pasó dentro del edificio, qué es lo que conecta con nosotros como personas. La cuestión de la creatividad, de la manipulación y, por supuesto, que se trabaje adecuadamente con los medios de comunicación previo, durante y después de la experiencia. Eso es lo que tenemos que buscar, no solo el activar los recursos tangibles, que sí, sino además generar esa narrativa, esa identidad, esa imagen que comunica el estilo de vida y que diferencia el lugar respecto a otros. Para muchos de vosotros, y no hace mucho tiempo, hablar de Elda Turismo sería decir, pero si nosotros no tenemos ninguna catedral, no tenemos al Museo del Prado ni el Hermitage, no tenemos un espacio como la Plaza de España en Sevilla, no tenemos grandes recursos a nivel, o sea, destacados a nivel internacional, claro que no. Eso es lo que pasaba y lo que era necesario antes para generar un destino turístico. Grandes museos, grandes monumentos, elementos destacadísimos, servicios turísticos masivos, es decir, gran intermediación turística, agencias de viajes que comunican el destino de manera masiva, que aparecen en todos los catálogos, el contacto solo con turistas, muchas veces el visitar muchos lugares en una sola jornada, y los turistas íbamos llevados por un intermediador, un guía. Ahora nos atrae más la cultura cotidiana, por tanto no nos hacen falta esos grandes elementos y nos sirven lugares discretos pero que generen una experiencia singular. El entorno familiar, ¿cuántas veces hemos hablado de un restaurante que nos llama la atención precisamente porque no es un gran restaurante, sino que el trato es familiar? Han hablado de los productos, se han sentado incluso con nosotros a la mesa. La vida cotidiana, el saber cómo vive la población local, el tener contacto incluso con los vecinos, las raíces, formar parte del lugar. Si os dais cuenta, muchas veces buscamos ese pequeño momento que es el que llena todas las vacaciones. Así que con todo esto no nos hace falta un Guggenheim, una gran inversión que venga de fuera, sino que nos hace falta trabajar para diferenciar aquello bueno que tenemos en el municipio, para diferenciarnos a través de eventos singulares, diferenciados, para potenciar nuestro patrimonio, nuestra identidad y nuestra cultura. He dicho varias veces recurso turístico y producto turístico, y soy consciente de que la inmensa mayoría de vosotros pues no ha hecho la carrera de turismo ni tiene por qué saber la diferencia, pero un recurso turístico es cualquier elemento tangible o intangible que genera atracción turística. Es decir, que me apetece ir al lugar para ver, tocar o sentir algo. Ese elemento es un recurso que tiene potencial para atraer a visitantes. Cuando se incorpora una pequeña mediación que hace que sea más atractivo, ya es un recurso turístico. Pero para que sea un producto turístico tiene que haber algo más.
tiene que haber unos servicios claramente orientados a atraer y dar servicio al visitante. En ocasiones tiene que haber equipamientos, es decir, construcción, infraestructura, caminos que nos lleven al lugar para hacer posible que la experiencia turística exista, ¿vale? Entonces, la suma de recursos con los servicios es lo que genera un producto turístico, una experiencia turística. El producto, según Kotler, que es el gurú del marketing turístico, ha de ser entendido como todo aquello que puede ser ofrecido y generar satisfacción en alguien, ¿vale? Por tanto, puede haber productos que no cuesten dinero. Ojo, que muchas veces se dicen, no, es que tengo que poner un precio. A ver, si yo a un recurso turístico le añado servicios, lo pague el ayuntamiento, lo pague la mancomunidad, o sea, subvencionado por Europa, tiene un gasto. Otra cosa es que al cliente, al visitante, no le cueste, ¿vale? Por tanto, el producto es la suma de servicios y recursos. ¿Qué es lo que pasa? Que los productos no surgen por generación espontánea. Alguien tiene que planificarlos, alguien tiene que crear los productos. Tiene que combinar recurso y servicio. Y lo que está ocurriendo ahora es que tenemos claro que un recurso no es igual a un producto, pero que esa ecuación que veíamos antes, voy para atrás, recurso-servicio, que estaba más o menos equilibrado, ahora nos interesan mucho más los servicios que el elemento en sí. Es decir, puede que tengamos delante un recurso turístico muy modesto, pequeña cosa, un pozo de nieve, a lo mejor una pequeña ermita, a lo mejor una cueva o una trinchera, pero resulta que en torno a esa trinchera hay un discurso interpretativo que me explica cómo vivían allí los soldados y me habla del frío, del miedo, del olor a orina y me hace sentirme como uno que vivió ese momento dramático. Eso es un servicio en el sentido de que un guía o un soporte me está dando información que genera que yo lo entienda y que tenga una experiencia satisfactoria. Por eso digo que pesan más los servicios que el propio recurso, porque lo que queremos es tener experiencias, sentir y tener al final un recuerdo, poder crear un recuerdo único. La proporción óptima sería más bien esta. Para que podamos desarrollar el turismo tienen que existir recursos, tiene que haber un elemento de atracción, sea natural, sea cultural, sea social. Y lo ideal es que sea diferenciado, como decía antes, que sea singular, que sea del patrimonio local, cultural o natural. Esos recursos tienen que ser accesibles. No nos vale una pequeña joya en forma de acueducto en mitad de la montaña al que no puede acceder nadie, porque en ese caso no es recurso turístico, es un elemento patrimonial, pero no un recurso turístico y si además no tiene un servicio no es un producto. Tiene que haber accesibilidad para que se pueda llegar allí, accesibilidad física, pero además tiene que haber accesibilidad intelectual. Tengo que entender el lugar, tengo que saber qué es lo que tengo enfrente, ¿vale? Y además debería haber equipamientos que, aunque yo haya ido a un pozo de nieve y alrededor no hay un aseo, ni hay un bar, ni una cafetería, cerca yo pueda llegar a una cafetería, a un bar, a un punto de información y tener mi base que me genera la posibilidad de tener ese confort que decía antes para descansar, para beber, para entender. Además, todo eso, recurso, accesibilidad, equipamientos o servicios, tiene que ser gestionado por alguien, mantenimiento, limpieza, información, y esa gestión, también la promoción, ha de hacerse con calidad para generar un producto interesante. Si se dan cuenta de esa imagen, atracciones, servicios, accesos son los elementos básicos. La promoción y la información son los elementos de apoyo. Lo primero que tengo que tener son recursos, servicios y accesibilidad. Esa es la base. Y cuando ya tengo todo eso, después
iré a Fitur. Por cierto que esta semana es la semana que se inaugura Fitur y seguro que ustedes, o la mayoría de ustedes no han ido a Fitur, pero aquello es la Feria de las Vanidades y muchos municipios van con un catálogo en el que hay recursos, pero no productos. Por tanto, si yo tengo un recurso y no puedo visitarlo, no me ofrece nada, estoy tirando el dinero de los contribuyentes. En los folletos, en el gasto de la ficia, de la feria, y finalmente no se consigue nada. ¿Cuánto tiempo me falta? Porque voy al principio. Voy a acelerar un poquito. Ya tenemos claro qué es un producto turístico y debemos tener claros los rasgos funcionales. Queremos que se diferencie de la competencia para atraer a clientes. Queremos que tenga una buena relación calidad-precio y que se genere una marca. Les voy a poner un ejemplo para que entiendan todo esto que en la teoría resulta muy abstracto. Esto es un catálogo, ya ven que es de 2018, pero más o menos sigue siendo vigente. Es un catálogo de experiencias de Comunitat Valenciana y en esa página, que no sé si ven bien desde lejos, aquí aparece el ratón, aquí. Ahí pone, la empresa es Spain Inside y ofrece sentir la fiesta de los moros y cristianos de Elda. ¿Eso es un producto turístico o no? Les voy a dejar hablar. ¿Sí o no? No. Dime tu nombre. Mari Carmen. Para que sea un producto turístico, una persona que viene tiene que tener claro dónde comer y dónde dormir en Moros. ¿Se puede venir de fuera en Moros y comer así fácilmente? No. ¿Se puede dormir? No. Así que los moros y cristianos de Elda son espectaculares, maravillosos, son un evento cultural de primer orden, pero no es un producto turístico. En este catálogo sí que incorporan un producto y lo que pone aquí, sentir una fiesta desde lo más profundo. El precio son 530 euros. ¿Qué incluye? Que una persona contacta con la empresa, se le permite, se les ofrece maquillaje, peluquería, el traje del desfile, participar en el desfile, la cuota de la comparsa para poder participar, porque sabemos los que estamos aquí, si somos festeros, que no puedes desfilar así de cualquier manera, la cena en un cuartelillo y un guía acompañante. Eso es un producto turístico. Si no tenemos, ojo, hay productos más básicos y ahora lo vamos a ver, no necesariamente de 530 euros. Eso es la experiencia, el meterte dentro del desfile, el compartir la cultura, la sensación cuando bajas Juan Carlos I y suena el primer redoble de timbal. O sea, eso es impresionante. También lo tenemos, por ejemplo, en las fallas de Valencia. Ofrecen, por un precio mucho más módico, 65 euros, el blusón y el pañuelo, un guía acompañante que nos explica las fallas, la comida de paella y bebida, o cena y bocadillo, y 3 consumiciones. Pero hay alguien que te lleva de la mano al lugar adecuado, que te ofrece un servicio, que te explica y que te está poniendo precio a una experiencia. He puesto estos dos, hay un abanico inmenso, pero sabed que en Valencia hay personas que vienen de Japón y de China y que pagan 3.000 euros por vestirse de fallera. Tela. Están dispuestos a pagarlo y se paga. Con todo eso, lo que quiero que vean es que hay modulación en esa cuestión y, por ejemplo, el pack festero de Villena, en Elda también lo hay, pero con menor éxito. Villena Todo Locura, 200 euros, incluye alojamiento con desayuno en una noche de hotel en Villena. No, porque no hay cerca de Villena con traslado y experiencia. Es decir, te cuentan los moros y hay silla para sentarte. Puedes bajarlo hasta simplemente bienvenida en el centro de visitantes, paseo por el centro histórico, comida en una tapería, tribuna turística, un refresco, vinos y demás. Por tanto, con eso creo yo, Mari Carmen, que se ha entendido la cuestión de la diferencia entre recurso y producto, ¿verdad? ¿No? ¿No lo has entendido? Ah.
Pero el turista quiere ver el teatro y no le importa irse a un pueblo de alrededor o irse a Ciudad Real y con el autobús ir y venir porque quiere ese producto. Pero yo no te estoy diciendo que tengan que alojarse en Elda. Lo que sé es que si no organizamos dónde comer, cómo sentarse, cómo tomarse un refresco y demás, tenemos unas fiestas estupendas, pero la persona que viene de fuera está perdida, no tiene un producto turístico. Yo traigo un grupo de fuera de Moros y como no va donde comer... Claro, eso es un producto turístico. Eso es un producto turístico, pero tiene que haber una intermediación que haces tú. Pero si no les ayudas, esas personas no van a tener una experiencia satisfactoria. Sí. Yo no te digo que tengas que ir en autobús. No te digo que tengas que ir en autobús, ni que tengas que ir en grupo. Venir, aquí. Yo puedo coger 4 o 5 amigas, el coche, y decir, vámonos a los Moros de Elda. No tenemos nada. No tenemos alojamiento, no tenemos nada. Ya lo sabemos, pero cuando venimos a los Moros, vemos los Moros, nos introducimos en la fiesta y a la hora de comer o descansar nos vamos a Monóvar. Y eso hemos estado en los Moros. Y eso es un recurso turístico. Eso es un recurso turístico, pero no un producto turístico, porque no has generado una estructura de servicios. En cualquier caso, seguimos avanzando. En un festival de ópera o en Almagro, tú compras la entrada del Festival de Teatro de Almagro. El recurso es el festival, pero tú compras una entrada. Es un elemento interesante, pero no es un producto si no está organizado. Es decir, ¿que habrá atracción turística? Sí, es un recurso turístico, eso es innegable, pero no producto turístico. Cuando hablamos de producto es algo que yo organizo para ofrecerlo. Si no lo organizas una empresa o la administración, no es un producto, ¿vale? Es un recurso que genera interés y que es espectacular, por supuesto, ¿vale? Entonces, en los Moros y Cristianos de Elda vienen muchas personas que vienen de la mano de residentes, familiares, amigos, y somos nosotros los que en nuestro cuartelillo o donde podemos les damos acomodo, ¿vale? Si hacemos una campaña de promoción importante sobre los Moros y Cristianos de Elda y de momento llegan 6.000 personas, 3.000 personas más a los Moros y Cristianos de Elda, ¿dónde van a comer esas personas? Hemos hecho la promoción, vienen, porque los moros merecen la pena. Pero cuando salgan las sillas, ¿cuántas sillas quedan en Moros? Pocas, dispersas. ¿Dónde comen esas personas? Tienen complicado. Así que algo que podría ser muy satisfactorio, como es un desfile, una experiencia de moros, se convierte en un infierno que se tienen que ir a Petrer o a Monóvar a comer y no van a llegar luego al desfile. Entre otras cosas porque ¿dónde aparcan? ¿Por qué digo eso? Y además sé que es el elemento que genera polémica y animación. Si queremos que vengan muchas personas de fuera a los Moros de Elda, tenemos que tener una reflexión sobre ¿queremos que vengan muchas personas de fuera o no? Queremos que vengan muchas, vale. ¿Cuántas sillas de más se van a poner en los desfiles? Porque el desfile es el que es y recorre las calles que recorre. ¿Dónde van a comer esas personas? Pues a lo mejor hay soluciones que es generar aparcamientos disuasorios lejos y que haya autobuses, lanzadera al centro, que no estén dando vueltas con el coche como locos, que se organicen como en otros municipios, por ejemplo, lugares donde se da de comer, que son grandes carpas y donde se proporciona bebida y comida, donde hay aseos suficientes para esas 6.000 personas que quieres atraer. Es decir, que si conscientemente haces una promoción, tienes que haber generado en torno al elemento de atracción una serie de servicios. Si tú tienes esos servicios, esas personas lo pasarán genial, disfrutarán del desfile, tendrán dónde sentarse, dónde aparcar,
dónde comer y hablaran bien de la experiencia turística de los moros y cristianos de Elda. Si no, se volverán, como yo conozco que algunas personas han tenido que hacer, se volverán con el rabo entre las piernas sin que los moros y cristianos de Elda les hayan parecido nada porque no han podido disfrutar de la experiencia. Con todo eso, y sé que voy a en un cuarto de hora acabar, tenemos que tener en cuenta que los recursos son patrimonio y cultura local y gastronomía, que un producto implica que hay beneficios estructurados para el visitante que se convierte en turista, si pernocta, que hay elementos y funciones de accesibilidad, de seguridad, de control, estándares de calidad, porque somos exigentes, no nos vale cualquier cosa. Tiene que haber servicios que respondan a las necesidades de los diferentes grupos de personas, personas mayores, personas que viajan con niños pequeños, grupos organizados, personas que hablan otros idiomas, y eso generará una experiencia que potencia los elementos de la identidad local, de la cultura, de los intangibles que decía antes, y genera recuerdos memorables, pero buenos, de haberlo pasado bien y haber disfrutado de todo ello. Con todo eso, lo que queremos es que los productos sean tan buenos que generen ganas de volver, que la promoción sea el último eslabón de una cadena de servicio. ¿Qué es lo que pasa normalmente en la mayoría de municipios que no son turísticos, de las comarcas de interior de la Comunidad Valenciana y de otros lugares? Pues que en la mayoría de los casos los municipios, los pueblos, desconocen que tienen recursos interesantes. A veces lo que hacen es hacer inventarios que son parciales. Los de cultura hacen el suyo, los de medio ambiente hacen el suyo, los arqueólogos hacen el suyo, los de gastronomía también van a la suya. Y son inventarios que son parciales y que no se integran. Y que además no permiten comparar los recursos entre sí, porque como cada uno hace un inventario distinto, además no se valoran los recursos, no hay posibilidad de comparar y, por tanto, de elegir cuáles son los mejores recursos. Otra de las cosas que pasa es que puede haber muchos recursos culturales, naturales, patrimoniales, tangibles o intangibles, pero hay pocos productos con esa organización que decía antes de servicio, porque hay problemas de accesibilidad, porque hay problemas de coordinación, porque hay problemas de gestión, porque no se controla la capacidad de carga. Y eso es un reto. Muchas veces cada pueblo hace la guerra por libre. Elda tiene un planteamiento de turismo eldense. Petrer tiene un planteamiento de turismo petrerense. Caramba. Que la frontera es una calle y además ni recta. ¿No debería trabajarse en una promoción conjunta Elda-Petrer? ¿No seríamos más interesantes si trabajáramos juntos? ¿Con Monóvar? ¿Con Novelda? ¿Con Sachs? Clarísimamente. Pues ese es nuestro balance. Ojo, lo hizo Chías en el año 2003, han pasado más de 20 años. No lo hizo para Elda, lo hizo en general, pero es que a que nos vemos reflejados. Muchas veces se plantean rutas señalizadas, mejor dicho, en los caminos, en la ciudad, pero esas rutas no proponen ninguna actividad, ninguna interacción. Predomina una información descriptiva, una información plana del trayecto por donde se ha de ir y ya está. Hay poca posibilidad de interactuar, de entender más allá del tótem que hay en la puerta del edificio. Y eso es una oportunidad perdida. En Elda tenemos varias rutas marcadas que no generan satisfacción. Es más, muchas veces ni descargamos el QR porque, total, ya me lo leeré en casa. No tenemos la información, ni la satisfacción, ni la comprensión de la importancia del lugar. Otra de las cuestiones es que muchas veces en los catálogos turísticos o en la página web de turismo aparece una oferta de recursos no jerarquizada. Es como si Santana tuviera la misma relevancia que San Antón, que la ermita de San Antón, o como si la Plaza Castelar tuviera la misma relevancia que el Jardín de la Música, como si fueran iguales, y no lo son. Es igual de importante el castillo, Palacio de Elda,
que el trozo de muralla que hay en el Alto de Cámara? Los dos son Vic, pero no son iguales. Y muchas veces en el catálogo aparecen exactamente iguales, sin jerarquización. De manera que si yo tengo solo un día, si no puedo pasar por la oficina de información turística, porque por su horario, muchas veces corto, no puedo tener esa información, tengo solo un día y voy a salto de mata. Y me puedo estar perdiendo lo más importante del municipio. Muchas veces la promoción es muy poco eficaz. Se gasta mucho dinero en promoción turística, en ir a ferias, y no siempre se traducen más visitas. ¿Por qué? Porque si yo no tengo productos, no jerarquizo los recursos, si yo tengo rutas que no generan ni experiencia ni inmersión, pues realmente estoy gastando un dinero que podría servir para otras cosas. Con ese catálogo, lo que me dejo fuera es lo que busca realmente la gente, que es tener esa experiencia singular y que no siempre se ofrece. Así que, si siempre planteamos visitar y pasear, escasean propuestas de actividades vivenciales, una persona que llegue a Elda, en una mañana puede haber recorrido las 2 rutas que hay señalizadas en las paredes y volverse a su casa sin comer y tomarse una Coca-Cola siquiera. Porque si yo no les engancho, si no entienden que es interesante lo que tienen delante, porque es un soporte plano, porque no tienen la información, estoy perdiendo oportunidades. Y ahora voy a la carrera. ¿Elda es ciudad turística? Elda tiene muchos recursos, muchísimos. ¿Es un destino turístico? No lo es. Tiene muy pocos productos turísticos. No me atrevo ni a cuantificarlos. Porque sería muy triste. No me atrevo a cuantificarlos. Pero sí es cierto que desde hace unos años se está trabajando bastante en una orientación adecuada para crear productos. La pena es que no son productos estables, porque seguro que vosotros habéis hecho alguna ruta de la República, de la industria, de los Coloma, de la historia local, y habéis salido encantados de la vida. ¡Qué rutas más buenas! Pero que no existen. Ahora mismo no hay rutas. Se hacen puntualmente. Y eso no es un producto si no se establece con un calendario, con una promoción exterior. Si habéis hecho las rutas de Elda, ¿habéis visto mucha gente de fuera en las rutas de Elda? Somos eldenses, en la inmensa mayoría. Lo cierto es que si se repiten las rutas del Castillo, del Monastil, ya empezamos a ver caras nuevas. Por tanto, lo que necesitamos para crear productos no es solo plantear rutas puntuales, eventuales, sino generar un calendario. ¿Que no se pueden financiar gratuitas? Pues a lo mejor hay que pagar 1 euro, o 2, o 3. Subvencionadas por el ayuntamiento o por las entidades que sean. O incluso plantear que pueda haber empresas que con los recursos locales puedan plantear productos siempre y cuando haya un control de calidad, de rigor, de fiabilidad. No podemos dejar que cualquiera haga las rutas de Elda. Tienen que ser personas que sepan de lo que están hablando y que además estén alineados con los objetivos de la entidad impulsora, que es el ayuntamiento, porque es la propietaria de la mayoría de los recursos. Tenemos ahora mismo una situación de encrucijada económica. Necesitamos una reorientación económica en la ciudad de Elda, en el municipio de Elda. Dependemos mucho de la industria. ¿Recordáis la crisis de 2010? Se pasó mal, porque la industria eldense, la del Vinalopó, es la industria predominantemente zapatera, muy intensiva en mano de obra, que depende de mercados internacionales, y cuando hay crisis cae con porcentajes altísimos. Por tanto, es bueno diversificar la estructura económica, y el turismo puede ser uno de los ejes de diversificación. Necesitamos esa reorientación económica con nuevas
orientaciones productivas. Necesitamos que no haya pérdida de los valores locales, de las tradiciones locales, perpetuarlo a través de la consolidación no solo de las personas mayores, digamos, del seguimiento de las personas mayores, sino también de los jóvenes. Tenemos que evitar que los jóvenes se vayan, que es uno de los problemas. La gente joven estudia una carrera y se va. Aunque Elda ha crecido en población a 53.000 habitantes, tenemos un reto en fijar la población joven. Que se queden aquí porque entiendan que Elda merece la pena. Que sean innovadores, pero dentro de este lugar. Y para eso muchas veces el turismo puede servir también como fijación de la adhesión a un lugar, de la valoración del entorno como identidad propia, y no me quiero ir porque yo soy de Elda y vivo aquí bien, con calidad, con posibilidades de acción, de actividad cultural, etcétera, etcétera. Elda ahora mismo, desde el punto de vista de la oferta turística, tiene 2 hoteles, 2 hostales, ningún albergue, 2 apartamentos turísticos, tiene muchos restaurantes, 59 restaurantes, pero cuando uno entra a la página web de la gastronomía eldense, ¿habéis entrado? Cuesta encontrar lugares desde fuera. Si yo quiero venir a Elda a comer, me cuesta un montón encontrar la oferta gastronómica de Elda. Eso es una de las cuestiones que hay que corregir ya mismo. Porque muchas veces buscamos un lugar porque tiene recursos e inmediatamente buscamos dónde comer. Y Elda tiene 59 restaurantes, algunos de los cuales son muy buenos, merece la pena, pero no tienen una buena coordinación en un soporte que comunique al exterior la calidad y la variedad. Elda tiene una tasa de función turística muy baja. No sé si ven los datos, pero Biar, por ejemplo, tiene una tasa de función turística del 11,35. Les digo, la tasa de función turística es la relación entre la población residente, los habitantes, y la oferta de alojamiento. Biar tiene 11%, Elda tiene 0,44%. Es cierto que Biar son muy pocos habitantes, son 3.600 y nosotros somos 53.000. Claro, la proporción sale lo que sale. Pero también es cierto que Biar tiene una imagen de destino turístico y Elda no. Más allá de la proporción matemática, Biar sí se entiende como un lugar al que ir a pasar un fin de semana, nieve o no nieve, o a pasar 3 días, Elda no. Voy rápido. Se está trabajando, se están consiguiendo recursos, 2 millones de euros en fondos Next Generation, fondos de Europa, en un plan de sostenibilidad turística. Desde el año 2011 la Oficina de Información Turística tiene la Q de calidad turística, estamos adheridos al sistema de destinos turísticos inteligentes. Todo eso queda en la parte técnica, pero la percepción que tenemos es que Elda no es turística y los datos que tenemos es que Elda no es turística. Y voy a ir, como decía antes, voy a pasar muy rápido. Elda está muy bien comunicada. Estamos en el eje del Vinalopó, que históricamente ha conectado el interior de la península ibérica, el centro del país, con el puerto de Alicante. Ha sido así a lo largo de la historia y eso ha permitido que en el Valle del Vinalopó tengamos vestigios históricos desde épocas prehistóricas, vestigios patrimoniales desde épocas prehistóricas hasta la actualidad. Tenemos ferrocarril, ojo que ahí también tendríamos algo que comentar. Tenemos una carretera que nos conecta y en la estrategia territorial valenciana somos un centro de polaridad principal por las conexiones que tenemos con otros lugares. Además, dentro de la estrategia territorial valenciana también se entiende que Elda es un corredor dentro de la estructura verde, por tanto, de eso apenas voy a poder hablar. Estamos en un lugar de interconexión de rutas entre las montañas, he quitado la imagen de las montañas, que generan realmente una matriz de arriba abajo y de manera transversal, que permite desde Elda tener acceso a diversos valles y diversas montañas. Hago spoiler, eso es uno de los grandes desconocidos para la inmensa mayoría de los eldenses y es uno de los grandes valores para el turismo del municipio.
Elda además está cerca de todo. Tenemos una isócrona respecto a los principales destinos turísticos como Torrevieja. Estamos a 59 minutos de Torrevieja, a 57 minutos de Benidorm, a 36 minutos de Alicante, a 1 hora y media de Valencia, a 1 hora de Murcia. Todos esos son potenciales emisores de visitantes para Elda. En apenas 1 hora y media estamos cerca de una área metropolitana con varios millones de personas. Por tanto, no es que Elda está lejos, está al lado de todo. Si creamos productos, entonces podríamos comunicar que estamos aquí y decirle al mundo entero que somos un lugar interesante. Esa es la estructura de montañas que planteaba. Elda está aquí con conectores transversales y longitudinales, pero voy al lío. ¿Podemos afirmar que Elda tiene muchos recursos pero pocos productos? Sí, lo entendemos y podría ser un acto de fe ciega, pero un proyecto de investigación de hace un par de años con Iván analizó 115 recursos del municipio de Elda. Eso es, tienen el municipio girado en horizontal, el norte lo tienen aquí arriba. Bueno, aquí está señalado. Esos 115 recursos se analizaron haciendo trabajo de campo, visitando los lugares con la técnica del mystery shopper, es decir, que íbamos sin decir que estábamos haciendo un estudio para ver lo que había, quién había, cómo nos informaban o no informaban, si realmente era un recurso de atracción turística, nos dábamos con la realidad de ¿es accesible o no es accesible? ¿Está cerrado o no está cerrado? ¿Está interpretado o no está interpretado? De esos 115 recursos, la mayoría de ellos están en el centro histórico y en la zona que denominamos barrios, es decir, los que están en el entorno, no solo en el área dentro del recinto del plan especial del castillo, sino en los barrios de alrededor. La proporción sería casco antiguo 16%, montes, espacio natural 16% y un 30 y tantos % en los barrios. Las partidas rurales poco y en el río Vinalbó también reducido. Tenemos espacios naturales de interés, tenemos una red de senderos de las más densas de toda la Comunidad Valenciana. Además, como senderos de pequeño recorrido, tenemos un GR, un gran recorrido y elementos para que haya experiencias de naturaleza satisfactorias, porque hay señalización perfectamente marcada por el Centro Excursionista Eldense. Tenemos también el aval de esa entidad. De todos esos recursos se hizo un análisis de, como decía antes, se trata de recursos destacados desde el punto de vista patrimonial, se trata de recursos accesibles para todo el mundo, para personas con discapacidad también. Se trata de recursos que tienen una estructura de servicios o no la tienen. Se trata de recursos que tienen una promoción turística o no la tienen. Y para eso lo que hicimos, por ejemplo, para el tema de promoción, miramos páginas web, periódicos, prensa, para saber si están a disposición de personas que no vivan en Elda, porque los de aquí no lo sabemos. Pero las personas de fuera no tienen por qué tener esa información. Con todo eso llegamos a dar datos y ahora voy a ir muy rápido. La inmensa mayoría de los recursos de Elda son históricos, culturales, etnológicos y artísticos, más del 70%. Recursos de naturaleza, 10%. Recursos inmateriales, las fiestas, un 7%. Y nos llamó la atención la cantidad de equipamientos de ocio y deporte, que son más del 10%. Y que, por cierto, es otra de las posibilidades que tendría Elda para crear producto turístico. Que la gente venga a hacer deporte, a ver deporte y a gastar dinero en la ciudad en torno al deporte. Lo tenemos clarísimo ahora. Este proyecto se hizo hace un par de años, el Eldense todavía no estaba en la categoría que está actualmente, pero ahora tenemos clarísimo que si la gente fuera lista y crease alojamiento turístico y paquetizase la experiencia de los partidos del Eldense, se podría ganar dinero. Ahí lo dejo.
como lo hacen otros lugares, por cierto, no inventamos la pólvora. Dentro de esos recursos, la mayoría son edificaciones, más del 50%. Dentro de los recursos... me he ido para abajo. Dentro de los recursos de la naturaleza, los senderos son mayoritariamente los más importantes y los picos en las montañas con un carácter destacado, con valores paisajísticos. Dentro del equipamiento deportivo decía antes que tiene relevancia las instalaciones deportivas, son el 78% de las que analizamos, y dentro del intangible, pues los rituales festivos y las prácticas ceremoniales tienen más de 2/3. Cuando analizamos la naturaleza, la accesibilidad, la adecuación a la visita, todo eso, lo que planteamos es que, o lo que vimos es que la inmensa mayoría son recursos públicos, y eso es muy bueno. El 77% de los recursos son de propiedad municipal. Tenemos suerte porque en otros lugares los recursos en su mayoría están en manos privadas o en manos de la Iglesia, que son privadas, efectivamente, pero no podemos trabajar en ellos puesto que conllevaría una intermediación, una negociación. El 43%, a ver, lo valoramos todos del 1 al 5, de manera que en estos gráficos, que me imagino que verán poco, cuando tengamos el bulto a la derecha será que la cosa es buena y cuando lo tengamos a la izquierda es que la cosa es mala. En cuanto a la accesibilidad externa, puesto que tenemos muchos senderos y muchos edificios públicos, plazas y jardines, la mayoría son accesibles. Es decir, se puede llegar a ellos, ojo. Pero cuando intentamos entrar a los lugares, la cosa cambia un poquito, porque hay edificios que no son accesibles. No podemos entrar a la Casa de Viuda de Rosas si no es en el horario de la Junta Central de Compás. Ahí lo dejo. O no podemos entrar a determinados lugares, por ejemplo, el edificio del Jardín de la Música, cuando Idelsa está cerrado. También lo dejo ahí. Es decir, que hay algunas cosas que tendríamos que ir matizando. En cuanto a la accesibilidad permanente y gratuita, pues más del 45% son accesibles. Pero, decías, el Jardín del Vinalopó, los parques, edificios municipales. Cuando hablamos de accesibilidad para personas con discapacidad, la mayoría no son accesibles a personas con discapacidad, más del 65%. Y aquellos que tienen la accesibilidad únicamente tratan la accesibilidad motriz. Tienen una rampa. El resto de discapacidades es como si no existieran. Las personas con discapacidad auditiva, o visual, o sensorial, u orgánica, no se contemplan de ninguna manera. En cuanto a la señalización direccional hacia los recursos, están señalizados cómo llegar a un sitio en el 55% de los casos. Es decir, ya nos quedamos con la mitad de los recursos. Si yo no sé llegar a la casa de Pepe Barata, no llego, porque no está señalizada. Desde fuera, direccional. Si yo no sé llegar a la casa de Viuda de Rosas, no llego. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Si yo quiero crear una estructura, tengo que contar con la señalización direccional. Tengo que contar también con la señalización in situ. Cuando llego al sitio, que haya un cartel que diga, esto es la casa de Viuda de Rosas. En este caso sí existe el cartel, pero en otros casos no. Tenemos que, o mejor dicho, en su momento vimos si cuando llegábamos a los lugares y podíamos entrar, que digo, se reduce el número considerablemente, si cuando llegamos a ese lugar alguien o algo nos cuenta qué es lo que estamos viendo. Si hay interpretación del patrimonio. Y en un 84% de los casos nadie nos cuenta ni nada nos dice qué es lo que estamos viendo. A lo sumo encontramos un QR, si tenemos paciencia y ganas, descargamos el QR y con un texto plano nos informan. Estamos perdiendo oportunidades de que elementos muy interesantes sean atractivos para la visita, que esos elementos se puedan incorporar a un producto. El 45% de los recursos no están siendo aprovechados. El 54,7% está siendo aprovechado poco. Y ninguno de los recursos que vimos podríamos decir que está altamente aprovechado.
y consideramos que Elda tiene realmente elementos destacados. Cuando nos vamos a este gráfico de aquí abajo y buscamos la descripción de la actividad que se puede hacer cuando llegas al lugar, al recurso, vemos que en el casi 80% de los casos lo único que podemos hacer es observar y pasear. No hay posibilidad de plantear ninguna actividad dentro o cerca de los lugares, ni de degustar, ni de comprar. En algunos casos no hay ninguna actividad. Por tanto, es otro elemento de mejora. En cuanto a la estacionalidad, como hay muchos recursos naturales abiertos, pues no hay estacionalidad, están todo el año disponibles porque estamos en un entorno de clima mediterráneo y salvo 2 o 3 días al año, la verdad es que pueden ser visitables y disfrutables la inmensa mayoría de los recursos. Cuando vamos a la presencia de servicios, pues más del 70% no tiene servicios. No tiene ni zona de descanso, ni zona de aparcamiento. Tienen zona de descanso el 31% de los casos, aseos solo el 19% de los casos, cafetería solo el 15%, cercana, faltan cosas. Por tanto, de esos 115 recursos, que podríamos decir qué gloria, qué maravilla, nos vamos quedando con un árbol que se va desmontando. Y además, cuando hay actividades para hacer en ese lugar, cuando hay alguna visita, se resuelve en menos de 1 hora. Eso es un problema, porque si la ruta que yo planteo solo dura 1 hora, vienen, hacen la ruta y se van. 1 hora y media. Lo ideal es que la actividad sola o acompañada por coordinación fuera de 3 horas, porque eso llevará como mínimo un café adherido o una comida, es decir, una consumición y, por tanto, un beneficio económico para la localidad. Cuando miramos si esos recursos estaban integrados en rutas, casi el 70% no estaba en ninguna ruta, el 69,81%. Algunos estaban dentro de los senderos de pequeño recorrido, o formaban parte de la ruta del pantano, o de Elda republicano, o de Elda emblemática. Pero ya está. Como rutas fijas, ya sabemos que en Elda se plantean eventualmente otro tipo de rutas. Que en el Monastil se plantean visitas, que en el Castillo Palacio se están planteando visitas. Pero como ruta señalizada, promocionada y a disposición, esas son las rutas que existen. 2. La emblemática y la republicana a partir de códigos QR en las fachadas. Elda merece más, ¿estamos de acuerdo? Así que eso es lo que se puede hacer. Hay senderos de pequeño recorrido para que la gente camine, pero ¿qué dinero queda en Elda cuando haces un sendero? Pues si vienen con el bocadillo. Muchas veces lo que hacen es comerse el bocadillo y dejar la basura, que es lo peor. Es cierto que en este caso tampoco está la vía ferrata, que incorpora un activo importante. Potencialmente podría crearse una ruta estable de Los Coloma, una ruta del deporte, una ruta arqueológica, una ruta de memoria democrática, una ruta de Elda industrial, de la naturaleza del Valle de Elda o una miscelánea de la historia de Elda. Se pueden agrupar e hicimos el ejercicio de plantear esas rutas. Cuando hemos ido a esos lugares, visitantes de fuera, pues hemos visto muy pocos. El 92% de los recursos solo tenía visitantes de la localidad. Si nos encontrábamos con visitantes, claro, en la inmensa mayoría estábamos solos. El 16% podía tener visitantes nacionales, internacionales solo el 5%, provinciales el 36%. Y la mayoría eran visitas individuales de una persona con su familia, con su pareja y no en grupo. En grupos únicamente el 11% cuando hacíamos la pregunta sobre las visitas. Así que con todos esos datos, si los agrupamos para ver si son interesantes los recursos, si pueden atraer a personas, si son raros u originales
singulares y por tanto con un gran potencial, si están disponibles en el tiempo, cuando combinamos todo eso, diferentes elementos combinados, nos daba un algoritmo, por así decir, para dar una valoración. Y voy rápido, porque creo que me he pasado del tiempo. Predominan los recursos tangibles vinculados a la memoria democrática, es decir, de todo eso, los que están más accesibles por proximidad y agrupación, los que resultan diferenciadores porque aquí se vivió una parte de la historia de España que no se vivió en otro lugar, los últimos días de la Segunda República. Cuando miramos el grado de conservación de los recursos, el potencial para generar experiencias singulares. Nos dice que los recursos que están vinculados a la memoria democrática pueden crear rutas interesantes capaces de atraer a visitantes de otras localidades, del resto de la provincia e incluso de otras provincias. Lo mismo nos pasa cuando buscamos esos datos en otros recursos y destacan los vinculados con la cultura industrial y zapatera de Elda. Y luego los de la historia local tienen menor jerarquía, quedan descolgados. Tendríamos que plantear de manera sintética, en todos ellos, mejorar la información que se ofrece y la promoción, mejorar la señalización hacia el lugar y en el lugar, mejorar la integración en una ruta, la accesibilidad dentro de los lugares y para personas con discapacidad, mejorar la limpieza, mejorar el aparcamiento y mejorar la oferta de restauración en el entorno de los recursos. Ese es el reto. Y nos sale a través del trabajo de campo riguroso. Con todo eso, la pregunta que seguro me hacen, ¿y de todos esos recursos, con cuál te quedas? Va en preferencias, ¿no? Según la valoración, la verdad es que la Plaza Castelar, como está en el centro, bien conectada, señalizada, no tiene estacionalidad, pues es la primera de todas. Ahora, como recintos cerrados que generen interpretación rica, el primero que aparece es el Museo del Calzado, que ahora mismo lo tenemos cerrado por obras, pero por su capacidad de diferenciación, por su estructura de servicios, por la señalización, porque tiene aseos, porque puede ser interpretado, porque puede ofrecer una experiencia global interesante, es uno de los que se sitúa con mejores garantías de propiciar o crear un producto en él. De hecho, se puede considerar producto turístico. El paraje natural del pantano también es uno de esos lugares que podría generar una experiencia interesante y crear un producto. Nos queda algo descolgado el yacimiento arqueológico del Monastil, siendo fundamental desde el punto de vista histórico, patrimonial, por la carga interpretativa y la relevancia que tiene, pero está lejos de la ciudad, no está bien accesible, tiene un aparcamiento muy justo y no se entiende si no es con una visita interpretada. Debería tener una visita cada domingo o 2 visitas cada semana y estar bien informado en las páginas web y en los soportes municipales, para que si cualquier persona está interesada en la arqueología pueda acceder al Monastil sin necesidad de darse codazos y en cuanto se abren las visitas tener una cita, porque a todos nos ha pasado de quedarnos fuera. También queda fuera, por ejemplo, el Castillo Palacio de Elda. Obvio, está en obras, ahora ya se puede visitar y sabemos que en cuanto se abren las visitas se llenan y que además genera una satisfacción tremenda en las personas que conocen lo que es el castillo Fortaleza de Elda. Cuando ponemos en un mapa el valor actual de los recursos, pues ven cómo se sitúan todos en el centro de la ciudad. Eso es bueno. ¿Por qué? Porque si están todos en el centro, eso permitiría crear rutas a pie. A pocos minutos están todos. Además, ¿dónde está la oferta de
gastronomía y donde hay aparcamientos, aunque sean privados y hay que pagar. En Elda los aparcamientos son muy baratos, ya os lo digo yo. Pero es que además se podrían crear aparcamientos disuasorios en el entorno y se podría llegar desde fuera al centro en apenas 7 minutos. Por tanto, ese es uno de los retos. Cuando hablamos del potencial que tienen los recursos, teniendo en cuenta la conservación, todo lo que podría hacerse con ellos, vuelven a situarse en la misma zona. Por tanto, a los que ya tienen un valor que conocemos, podemos sumar los que, haciendo algo, podrían sumarse a las rutas y a los productos. Y en ese caso, vuelve a aparecer en primer lugar el Museo del Calzado, vuelve a aparecer en los puestos de cabeza el Pantano, la Iglesia de Santa Ana aparece de una manera muy, muy destacada. Y cuando vienen cuando vienen grupos de visitantes, que todos vemos en el Valle del Elda, ¿por qué salen? Porque es singular, porque todavía es una excepción. Pues cuando esas personas vienen a ver el centro de la ciudad y ven el mural y ven Santa Ana, salen maravillados. A lo mejor hay que incorporar también Santa Ana como un elemento interesante dentro de la ruta, en este caso miscelánea de la historia eldense. ¿Vale? Este sería el mapa que nos quedaría. Algunos recursos destacan en todas las categorías y de los 25 más destacados aparecen en cabeza los que están disponibles para el aprovechamiento, los que tienen señalización, servicios, y son 4 líneas las que nos marcan. Es decir, Elda puede ser mucho, vamos a quedarnos con 4 líneas. Elda y su vinculación con la industria. Son 5 recursos los más relevantes, pero podrían sumarse otros, porque en esos no hay ninguna fábrica. Y a lo mejor se puede incorporar alguna e incorporar lo que sería industria viva, que en este caso no estaba dentro del inventario. Elda y la memoria democrática tiene en ese entorno 10 recursos y en los puestos de cabeza. Por tanto, queda claro que es uno de los elementos que hay que potenciar claramente, de una manera apolítica, simplemente destacando el hecho histórico y la identidad de una Elda como pueblo de acogida, como pueblo que se vuelca en momentos de crisis, Elda solidaria. Una Elda activa y natural con todos los senderos, 9 se sitúan a la cabeza, Elda y su historia con 6 recursos. Con todo eso se podría generar, eso es más o menos el ranking en cabeza, se pueden generar productos. Pero tiene que haber una premeditación, un impulso por parte de la Administración, porque la mayoría de los recursos son de propiedad municipal. Esa premeditación debería incluir o debería contemplar todos los elementos que necesita un visitante. Información, servicios, interpretación, coordinación para que nos resulte variado y diverso, que exista una vocación de que se pueda hacer algo más que pasear y visitar, sino comprender, interactuar, que se vayan de Elda entendiendo parte de la identidad del pueblo, parte de lo que es nuestra historia, lo que nos ha hecho lo que somos, un pueblo solidario, como decía antes, creativo, emprendedor, innovador, porque dentro de la ruta de la industria habría que incorporar un guiño a Inescop sí o sí, el Instituto Tecnológico del Calzado, que está avanzando tecnologías que se exportan a medio mundo y que los eldenses ni siquiera conocemos. Esas cuestiones que estoy diciendo son las que hay que incorporar de manera consciente y planificada para crear productos. Y esos productos deben ser estables, incorporarse en la página web, incorporarse en los catálogos, si los hubiera ya no hay folletos, pero en los folletos, incorporarse con una secuencia fija, con una temporalidad continuada y siempre bajo un criterio de rigor, fiabilidad y calidad. Y con eso sé que les he cansado mucho, pero creo que podríamos dejarlo y quedo a disposición
de sus preguntas si las hay. Muchas gracias. Buenas noches. Hola. Gracias, Charo, por tu honestidad y por tu sinceridad a la hora de exponer todo lo que has expuesto, que estás cargadísimo de razones y que sería bueno que los alcaldes de nuestra comarca, alcaldes y alcaldesas, se hicieran eco de todo el planteamiento que has hecho, porque sin duda nos permitiría que constituyera un revulsivo a la hora de tomar decisiones políticas, fuera ya digamos, de los planteamientos tan personalistas que obedecen muchas veces al funcionamiento de nuestros municipios cercanos. Y te lo digo por experiencia. Quería hacerte un breve comentario relacionado con el tema turístico, que es el tema que nos ocupa. Yo siempre lo he vinculado, desde que dedicaba a hacer los programas políticos municipales en Petrel, a dos cuestiones. Una de ellas era qué modelo de ciudad queremos. Sin dudas, llegamos al poder y no tenemos definido claramente hacia dónde queremos dirigir nuestras acciones políticas para mejorar en nuestro municipio. Y el otro lo has sacado a relucir, la interconexión, la complicidad incluso de todos los estamentos políticos de las ciudades vecinas, porque somos incapaces de ponernos de acuerdo. Y baste como ejemplo que cuando yo promoví el plan estratégico del eje del Vinalopó en el año 91, me costó Dios y ayuda poner en concierto a los alcaldes de la comarca y al final tuvieron a alguien de arriba a tocar campanas para que al final accedieran a entrar en ello. Y hay una cuestión que se nos ha escapado. En su día, cuando promovimos Joaquín Samper y yo el Museo del Calzado, después vinieron otros que siguieron ese camino, que estaba basado en una idea de Alberto Navarro, que lo insistía en muchísimas ocasiones, la necesidad de que Elda tuviera un referente con su sector principal. Hay una cuestión que se nos escapó y que hubiera sido un poco el complemento a todo este esfuerzo que se ha hecho por parte de muchísima gente, y es el ser, cuando siendo director de la Torreta del instituto, intenté conseguir para Elda el que fuera centro de referencia nacional de calzado. Aquello hubiera sido un revulsivo, pero la miopía de los políticos de entonces y la falta también de complicidad y de compromiso de muchos empresarios que podían haberlo intentado lograr para Elda, pues se nos escapó. Y lamentablemente todo eso va sumando negativamente, y creo que le pediría a Antonio y le pediría a José Manuel que te convocara, pero que convocara a los alcaldes y alcaldesas de la comarca, pero con grilletes, que no se levantaran hasta que terminaras tu exposición. Muchas gracias, porque he aprendido mucho esta noche. Pues muchísimas gracias. Yo he vivido también en propia carne esa miopía del municipalismo a ultranza, pero del municipio y ninguno más. A mí me ha pasado de ir con alumnos a una visita guiada al castillo de Petrer, desde el cual se puede interpretar todo el valle y se ven otros castillos, y la persona que nos guió en ningún caso, en una visita de 2 horas, habló de Elda. No fuiste tú. De hecho, hablé del tema con el ayuntamiento porque me pareció gravísimo. Es que no se puede interpretar la interconexión de los castillos, la función de estas fortalezas, el dominio del territorio, sin incorporar Elda también. O sea, hasta ese punto la miopía. He de decir también que otro de los proyectos en los que participé hace unos años, que desgraciadamente por esa miopía del municipalismo a ultranza no salió, fue un proyecto para dinamización del patrimonio industrial de las comarcas
del Alto Medio Vinalopó y Folla de Castalla. Proyecto financiado por Generalitat, y se intentaba a través del plan de competitividad turística crear un polo de impulso para el turismo industrial en estas comarcas, que son netamente industriales, además que tienen una diversidad tremenda, no solo el calzado, la industria festera, la piedra y el mármol, el vino, es decir, el juguete, etcétera, etcétera. El proyecto se llegó a presentar, está hasta presupuestado, y en la última reunión en la que los municipios tenían que decir me adhiero, se descolgaron por razones políticas aquellos que diferían del color de la Generalitat en ese momento, y el proyecto está en un cajón. El dinero se gastó, el proyecto está hecho, está hasta presupuestado, y ese proyecto de impulso del turismo industrial en estas comarcas, que habría sido clave, tenía hasta el logo diseñado, está en un cajón. Del mismo modo que hay otro proyecto, que en ese caso financiado no por Generalitat sino por Diputación, que se llamaba Costa Blanca Cultura, que llegamos a plantear, bajando la escala, un club de productos sobre la ruta de los castillos del Vinalopó, la tan nombrada ruta de los castillos, que realmente no existe como tal. Tenemos hasta el logo e incluso el carnet de fidelización. No se llegó a presentar nunca y se gastó el dinero público, es decir, totalmente de acuerdo con la cuestión. Y has sacado también otro tema interesante que en su momento, cuando se planteó el plan estratégico de Elda en el Teatro Castelar, yo tuve la ocasión de hablar en su momento de cuáles serían, me preguntaron cuál es el eje fundamental, si tuviera que elegir uno, para hacer la apuesta, la inversión o la priorización de acciones en turismo para el municipio de Elda. Como decía antes, por el grado de diferenciación respecto a otros lugares, por el nivel de desarrollo de una estructura que genera servicio como el Museo del Calzado, por la cantidad de elementos que pueden vincular a la identidad, a la cultura local, al trabajo, a la vida de las personas, a la artesanía. Yo tuve claro que ese eje debía ser la industria del calzado. Elda como punto clave para entender la industria del calzado. Se tiene mucho hecho, pero estamos perdiendo oportunidades. De hecho, ya se anuncia un museo del calzado en Elche. El centro de referencia no está en Elda. Y yo creo que no deberíamos dejar escapar ese anclaje con lo que es uno de los elementos nodales de la identidad y la cultura eldense. Tengo clarísimo que en las prioridades yo colocaría a la industria por delante de otros elementos. En segundo lugar, el tema de la memoria democrática, que ya he comentado antes, por la cantidad de elementos, el estado de conservación y el potencial diferenciador. Es que debemos hacer algo que no tengan los demás. Debemos plantear algo que sea distinto. Y de momento tenemos el Museo del Calzado, en este momento en una fase de parón para mejorar, seguro, pero la memoria democrática es otro de nuestros activos. Y en cuanto el Castillo-Palacio esté en condiciones, debería plantearse una ruta histórica para reivindicar que Elda es un municipio con mucha historia. Es que la gente más joven, yo creo que llega a pensar que Elda no tiene historia. A mí me ha pasado, trayendo a alumnos en visita a Elda, encontrarme con un alumno eldense que no sabía que Elda tenía castillo. Os lo juro. Hace unos años ya. Y me alegro de que eso podamos afirmar todos que forma parte del pasado.
pero los chiquillos, como me consta que se está haciendo, tienen que visitar el castillo. Y no solo tienen que visitarlo en una visita académica, sino tienen que disfrutarlo, tienen que pasárselo bien en el castillo, tienen que entender que es el germen de la ciudad. Y a partir de ahí, el castillo, cuando podemos hacer la visita con personas, que aquí hay 3 personas que hacen las visitas, bueno, a Loli no la he visto, pero seguro que la hace fantástica, pues Juan Carlos o Iván hacen unas visitas que merecen la pena, porque sales entendiendo la relevancia del castillo y cómo forma parte del centro de todo lo que ha ocurrido en la ciudad. El castillo tiene que ser el siguiente paso. Industria, memoria, castillo. Y la naturaleza no la debemos perder de vista. La vía ferrata nos ha colocado en el mapa y la cantidad de elementos que pueden sumarse como atractivo y referencia provincial no es baladí. Me alejo. Yo quiero hacer una pregunta, pero para dejarla en el aire, para una próxima conferencia. ¿Dónde estaríamos ahora? ¿En un turismo cultural si no se hubiesen suspendido los festivales de ópera de un plumazo político? ¿Dónde estaría Elda ahora cuando teníamos todos los medios para seguir haciéndolo? No solamente acudía gente de Elda, sino gente de toda España, y doy fe, y del extranjero. Se agotaban las localidades. Pero la dichosa política acabó con ello. Lo dejo para una próxima conferencia, porque esto se alargaría un montón. ¿Puedo ser rápida? Porque hay algo que no he nombrado en toda la charla, y es que muchos, cuando yo planteaba que hay elementos que se repiten entre los pueblos y que no tenemos que apostar por cosas que se repitan, no he hablado de festivales ni eventos. Pongo el caso de los mercados medievales. Algunos ya sabéis cómo pienso. Todos los pueblos tienen el mismo mercado medieval, con los mismos puestos y con las mismas empresas. ¿Tiene sentido eso? Villena tiene sus fiestas del medievo, ellos se han diferenciado. Aquí llegamos a hacer un mercado coloma, nos diferenciamos y lo hemos dejado perder. Festivales de música, todos los pueblos tienen su festival de música. El de música para mayores, el de música para jóvenes y demás. Y eso genera visita turística, pero es puntual, es una vez al año. Entonces hay que medir muy bien ese tipo de eventos, hay que tener muy claro que sean eventos diferenciadores, de calidad y que atraigan a un público que nos resulta interesante. En su momento, esos festivales de ópera tenían ese cariz, pero que tenga que soportar a las arcas municipales, porque era carísimo. Lo dudo. Con la relevancia de las personas que venían, no tengo el dato, no le voy a discutir, pero la relevancia de las figuras que venían hacían, a buen seguro, difícil de sostener desde el punto de vista económico. No me voy a meterme en la cuestión. Existían, era diferenciador y tenía su público. A lo que voy es que si se hace una apuesta por festivales y eventos, que sean realmente diferenciadores y a ser posible que conecten con la identidad local. Por eso he planteado lo del mercado coloma o el medievo en el entorno del centro Pero tiene que estar vinculado con la identidad local. Tiene que estar vinculado con la identidad local para que realmente contribuya a la economía, a fijar población y demás. En cualquier caso, esa es efectivamente otra ponencia a entrar en la cuestión.
Bien, pues si no hay ninguna pregunta más, agradeceros vuestra presencia, convocaros para el próximo 3 de febrero, que vendrá Jesús Herrera con una conferencia dedicada al arte. Jesús Herrera es un pintor de Petrel, un muy buen pintor de Petrel, que además se hizo famoso por el retrato de la princesa de Dinamarca, un excelente pintor que nos hablará sobre la posición de la mirada y las formas de ver la pintura. Y avanzando un poquito para el mes de febrero, para el día 24 de febrero, lunes, fuera del programa de los lunes de la UNED, tendremos un debate, inteligencia artificial, de qué estamos hablando, donde va a intervenir el profesor Javier Urra, seguramente muchos lo conoceréis de televisión, doctor en psicología, e Higinio Mora, que es un doctor en ingeniería informática, evidentemente uno favorable a la inteligencia artificial y otro contrario. Por lo tanto, tendremos un debate, será el primer debate que establezcamos aquí, y que bueno, pues que eso es la programación que tenemos para el mes de febrero. Para el mes de marzo tenemos alguno. Muchas gracias.